La salud mental no existe, la depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. La teoría del desequilibrio químico, de la serotonina, de la dopamina, está absolutamente obsoleta. Ya sabemos que eso no es así. El trastorno por ansiedad generalizada es un ejemplo de psiquiatrización. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo emociones sin expresar. Las emociones son todas buenas, son todas útiles, son todas necesarias. La experiencia traumática sin integrar puede definir toda la vida. Lo que ha ocurrido durante la infancia se instala. Cuando insultas a tu hijo no deja de quererte, deja de quererse a sí mismo. Es lo sabido, impensado. Lo que no saben es cómo pensar en ello. El ser humano enferma por falta de vocabulario. Lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Buenos días. Bien, estoy muy gratamente impresionado y muy agradecido al Teléfono de la Esperanza que se haya acordado de mí y que me haya invitado a participar en este congreso, en esta maravillosa ciudad. Yo nací en Madrid, vivo la mayor parte de mi vida, he vivido en Madrid, pero tenemos una historia con Asturias, una maravillosa historia con Asturias que nos mantiene muy unidos a esta ciudad y a las playas del Cantábrico, a una playa del Cantábrico en concreto, desde hace más de 25 años, ¿no? Así que Asturias es para nosotros nuestra segunda casa, así que estoy particularmente emocionado por estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Disculpadme si os tuteo, por favor. Bueno, vamos a hablar de trauma, no tanto hablar de trauma como voy a intentar convenceros de cómo las experiencias traumáticas, y hay muchos tipos de experiencias traumáticas, definen nuestra vida y finalmente tiene mucho que ver con lo que luego después nuestros pacientes vienen a contarnos, y es alguna relación que no siempre se ha establecido. Y empiezo con este cambio de pregunta, ¿no? En este cambio de era en el que estamos trabajando, nos parece que podemos comenzar con el cambio de pregunta. La pregunta probablemente ya no es ¿qué te pasa?, que es una pregunta heredada del modelo médico, del modelo biomédico, biofarmacéutico de toda la vida, ¿no? La pregunta ahora mismo con nuestros pacientes seguramente tendrá que ser ¿qué te ha pasado? El lema de este congreso es la salud emocional, buscando un cambio de era, y qué casualidad, nosotros estábamos exactamente la semana pasada, estábamos en el Colegio de la Psicología de Madrid, hablando de lo mismo, de cómo tendríamos los psicoterapeutas, eso que nos llamamos los profesionales de la salud mental, cómo tendríamos que estar cambiando, adaptándonos o muriendo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación claramente de crisis. Los resultados en psicoterapia, los resultados en psiquiatría, lo que hacemos en la práctica desde hace muchos años, los resultados son malos. Eso es algo que no podemos seguir obviando, ¿no? Aunque no nos gusta. Los resultados son malos y hasta hace poco tiempo no teníamos demasiados enemigos, estábamos nosotros solos, pero ahora tenemos un enemigo muy importante, ¿no? Que es la inteligencia artificial. O sea, esto es algo sobrecogedor, a mí me sobrecoge, ¿no? Con mi edad, pero estos son datos del país, que hay muchísimos otros datos, desde luego a nivel científico, pero los medios de comunicación nos dan toda una señal de por dónde van las cosas, ¿no? En el año 2025, cada vez que la mayor parte de las veces en las que se ha buscado algo relativo a la inteligencia artificial ha tenido que ver precisamente con la psicoterapia, con la búsqueda de intervención psicoterapéutica. Estamos hablando aquí el Congreso tiene que ver con la salud emocional. Una de las cosas que quiero poner llevar a vuestro ánimo como debate, ¿no? Todos sabemos lo que es la emoción. La emoción etimológicamente significa moverse hacia. La emoción es un estado complejo del organismo, caracterizado por esto, que todos sabéis, y que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno y nos obligan a movernos. Eso significa emoción. El problema, para seguir hablando de salud emocional, el problema es cuándo, cómo y dónde se regulan. Los problemas no son las emociones son todas buenas, son todas útiles, son todas necesarias. A veces se habla de emociones negativas, emociones positivas. Todas las emociones son imprescindible. El miedo, que es la emoción más frecuentemente vivida por la especie humana desde hace muchos miles de años, el miedo es una emoción que nos salva la vida cada día. Desde que nos levantamos por la mañana, el miedo nos está salvando la vida minuto a minuto, ¿no? No es un problema tener miedo, el problema es no saber regular el miedo. Cuando no se sabe regular el miedo, entonces lo que aparece en la consulta años más tarde se llama trastorno por ansiedad generalizada. El trastorno por ansiedad generalizada es un ejemplo de psiquiatrización de las emociones, uno de los grandes problemas que estamos viviendo en la psiquiatría contemporánea. ¿Cómo, dónde y cuándo se regulan? Pues se regulan como es razonable, claro, se regulan en los primeros, a lo largo de los primeros años de nuestra vida,
en los que pueden ocurrir dos cosas: que el cerebro pueda estar en paz o que el cerebro no lo esté. Parte de la actividad psicoterapéutica consiste precisamente, nos parece, en esto, ¿no?, en firmar la paz en el cerebro, que el cerebro emocional esté de acuerdo con el cerebro reptiliano. Esto es, que lo que necesitamos, el cerebro del reptil, el paleocórtex, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que sentimos y lo que pensamos estén en armonía. Esto es la salud, eso que se llama salud mental o salud emocional, ¿no?, el tener el cerebro en paz. El cerebro en paz, esta regulación, esta organización, este orden se aprende en los primeros, no venimos de fábrica preparados para tenerlo ordenado, se ordena en esos primeros años de la vida, en la relación. Decimos habitualmente, también con ánimo de provocar, nos construimos en la relación. El ser humano se construye en la relación. El sistema psiconeuroendocrino inmunitario del recién nacido es muy rudimentario y se organiza y se regula en la relación con otro, en la relación con las figuras fundamentales de apego. La salud emocional o la salud mental, nosotros llevamos algunos años planteando, como reflexión también, la conveniencia de seguir hablando de salud mental o de salud emocional. La salud mental no existe, es algo que yo digo con frecuencia también con ánimo de provocar. La salud mental no existe. Existe la salud, pero la salud mental no. Y si seguimos hablando solamente de salud mental, yo creo que estamos transitando hacia un futuro poco útil, como parece que los resultados nos hacen ver, ¿no? No, la salud mental está muy íntimamente relacionada con la salud corporal naturalmente con la salud mental, pero ambas con la salud contextual. O sea, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el contexto define realmente, ¿no?, nuestra existencia. No puede haber. Es curioso cómo la Organización Mundial de la Salud y todos nosotros siempre definimos la salud en el ámbito de lo biopsicosocial, que curioso, cuando sin embargo nos aproximamos a la enfermedad, eso lo separamos absolutamente. Lo mental se estudia en un sitio, lo corporal se estudia en otro lado, lo social integrado en ninguno. Así que yo creo que seguir hablando solo de salud emocional o salud mental no va a resultar útil. Hoy sabemos que esto que llamamos salud emocional tiene mucho que ver, otra vez, con lo contextual de las primeras relaciones, de los primeros años de la vida, tiene mucho que ver con el microbioma, tiene mucho que ver con la alimentación, con los ritmos del sueño-vigilia, en este congreso se va a tratar de ese tema, tiene mucho que ver con otros muchos factores, no solo factores psicológicos y ni siquiera factores cerebrales, ¿no? La relación entre las experiencias traumáticas precoces y la salud está claramente reconocida, perfectamente establecida, pero no siempre se aplica, no siempre se reconoce, con cierta frecuencia nos parece se ignora en la práctica clínica. Y esto se va a terminar, porque es cierto que en los últimos años hay toda una corriente de trabajo y de opinión en todo el mundo, en el ámbito de la salud, para desarrollar lo que se llama la atención informada sobre trauma, sobre lo que luego insistiremos, ¿no? Pero quiero insistir en esto, también quiero plantearos cómo las experiencias traumáticas precoces están directamente relacionadas con la salud del niño, naturalmente con la salud del adulto. Cuando hablamos sobre este tema, en mi experiencia he tenido la fortuna de tener miles de alumnos a lo largo de mi práctica profesional y miles de pacientes, ¿no? Siempre planteamos esto: ¿desde dónde estás? ¿Cuál es tu posición de partida, ¿no? Y me encuentro con profesionales, médicos, psicólogos, que me dicen que, bueno, que las experiencias traumáticas son poco frecuentes y que los humanos además tenemos recursos para superarlas sin demasiadas secuelas. Esa es una opción. Mis pacientes no suelen relatar experiencias traumáticas infantiles significativas, esa es otra respuesta de alguno de mis alumnos, o la experiencia traumática sin integrar puede definir toda la vida. Este es otro de los puntos de partida. Esta última es el que, como ya os imagináis, seguramente esta última es la que nosotros compartimos fundamentalmente. Esto es una noticia que planteaba el diario El País, que es el diario que habitualmente leo, y que me gustó mucho, ¿no? En menores en centros de acogida, le hacían una entrevista muy interesante a una chiquilla que planteaba esto, ¿no? La cuestión no es qué he hecho, es qué me han hecho a mí. Sí, yo creo otra vez que tenemos que ellos, otra vez los pacientes, a mí me han enseñado mucho, ¿no? Mucho, más que nadie seguramente, ¿no? Cómo tenemos que cambiar la pregunta. La pregunta no es tanto qué haces tú, como qué, o no solo qué haces tú, sino la pregunta tiene que empezar a ser qué es lo que te han hecho, ¿no?
Pues, ¿qué te han hecho? Pues en un porcentaje altísimo de nuestros pacientes, en un porcentaje altísimo, sobrecogedor, dependiendo del diagnóstico, puede estar cerca del 90, 90 y tantos %, hay una experiencia de trauma psíquico de una manera amplia, entendido además de una forma amplia, como una experiencia que tiene la característica de ser inasumible con los esquemas cognitivos y emocionales. Cuando estamos hablando de un bebé, porque las experiencias traumáticas pueden comenzar antes de nacer, pero en todo caso, con demasiada frecuencia, lamentablemente, en el mismo momento del nacimiento, es verdad, obviamente, que esa persona no tiene esquemas cognitivos, ¿no?, ni esquemas emocionales regulados, ¿no? El acontecimiento es de tal intensidad que el sujeto es incapaz de responder. El sujeto está desbordado por la cantidad o por la fuerza de las emociones vividas. Eso, otra vez, imaginaos en los recién nacidos, en los 2, 3, 4, 5 primeros años de vida, o imaginarlo también en otras situaciones, en edades más avanzadas. Es una experiencia, para que podamos hablar de trauma psíquico, estamos hablando de una experiencia que desborda los mecanismos adaptativos del sujeto. Y me parece que esto es el detalle que me puede parecer que es lo más importante y que quiero transmitiros, ¿no?, que altera la función cerebral. Que estas experiencias traumáticas, esto que ha ocurrido durante la infancia, no se pasa, se instala. Lo que ha ocurrido durante la infancia se instala y va a definir lo que más adelante llamaré el libro de códigos. Y va a definir nuestro propio libro de códigos con el que vamos a reaccionar a todos los estímulos en el resto de nuestra vida. Y eso se va a mantener, decíamos, durante mucho tiempo y se va a manifestar en forma de síntomas en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, porque el ser humano no se puede separar entre biológico, psicológico y social. Esa división entre bio, psicosocial es una división absolutamente artificial, es una división administrativa, pero el ser humano no se puede dividir. Por eso os planteaba si hasta dónde sigue siendo útil que sigamos hablando de salud mental por un lado y salud corporal por otro. Yo como médico he visto, claro, miles de pacientes también con consultas primariamente corporales. Consultas primariamente corporales que claramente podíamos decidir y definir que esa manifestación corporal estaba relacionada directamente con esta experiencia traumática en el ámbito de lo psíquico. No se puede separar, otra vez, no hay ninguna posibilidad de separarlo, ¿no? Hablando de trauma, este es un libro absolutamente recomendable, para mi juicio es el mejor libro sobre experiencias traumáticas y sobre psicología y psicoterapia del trauma que se ha escrito. Esta es la segunda edición, se acaba de publicar, Las heridas que no vemos. La autora es Begoña Aznárez, una compañera de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, la actual presidenta, y por esas cosas de la vida, mi mujer. A mí me gusta mucho su libro, me gusta mucho su trabajo y me gusta mucho ella. Tengo que reconocerlo, o sea, no soy imparcial. En general no somos imparciales para nada, nunca, ¿no? Pero tengo que reconocer que en este caso mi propuesta es claramente sesgada, ¿no? Bueno, cuando hablamos de trauma, ¿de qué estamos hablando? De trauma simple y de trauma complejo. El trauma simple no tiene mayores problemas, tiene muchísimos problemas, perdón, pero en todo caso el trauma simple tiene voz, tiene palabra, tiene espacio social. El trauma simple es un accidente de tráfico, es el fallecimiento brusco de una persona querida, es un tsunami, es un accidente de aviación, es un atraco, es una violación única. Este es el trauma simple y esto tiene palabras, se puede contar. Vas y lo cuentas, vas al servicio de urgencias de un hospital, lo cuentas y todo el mundo lo reconoce y todo el mundo entiende lo que te ha ocurrido y es capaz de sintonizar con tu sufrimiento. El problema que nos encontramos en la clínica es el trauma complejo. El trauma complejo pueden ser en ocasiones pequeños traumas, pero repetidos a lo largo de mucho tiempo. A veces ni siquiera tan pequeños traumas. Y el problema del trauma complejo es que con demasiada frecuencia no tiene voz. Y esto es de lo que quería hablar aquí, básicamente, de darle voz a este tipo de trauma complejo, trauma tipo 2, ¿no?, que se ha llamado también de otras muchas maneras, como por ejemplo trauma relacional temprano, algo que ocurre en bebés, en personitas muy pequeñas que no tienen voz, directamente no tienen palabra, ¿no? Trauma del desarrollo, y que insistiremos un poco en eso, ¿no? Porque el abuso sexual en la infancia es un tema terrorífico, ¿no? Las cifras son sobrecogedoras en la población general. En España ahora vamos a ver unas imágenes, unos carteles del Ministerio de Sanidad.
Las cifras en la población general son sobrecogedoras, pero eso es en población general. En la población clínica, en algunos diagnósticos, en algunos trabajos que hemos hecho nosotros con trastorno mental grave o simplemente con fibromialgia, personas con fibromialgia, el abuso sexual lo hemos encontrado encima del 70%, por encima del 70%. Es sobrecogedor las cifras. Pero el problema no es tanto que el 70% de nuestras pacientes de fibromialgia tuviesen una historia de abuso sexual infantil. El problema para ellas es que nunca nadie se lo había preguntado. Ese es el problema, y eso es lo que convierte además una experiencia traumática o una experiencia adversa, perdón, en una experiencia traumática, precisamente el no poder compartirlo, el no poder hablarlo, ¿no? Por eso me parece tan importante la labor que estáis haciendo todas y todos vosotros, ¿no? en vuestro trabajo, el facilitar, el dar palabra, ¿no? Dar palabra a las personas. El abuso sexual en la infancia, lo estamos comentando, es una verdadera pandemia. Bueno, eso es absolutamente terrorífico. Aquí tenéis 1 de cada 4. Estos son datos del Ministerio de Sanidad. 1 de cada 4 mujeres en España ha sufrido abusos sexuales. Sus secuelas pueden arrastrarse durante toda la vida. Desvelarlo les hará más libres. ¿Esto es del Ministerio de Sanidad? Esto me puedo alinear absolutamente con esta propuesta, ¿no? Desvelarlo les hará más libres. Sin embargo, una cosa curiosa es que todavía en las facultades ni de medicina ni de psicología se enseña a cómo preguntar por las experiencias traumáticas, y todavía hay muchos profesionales que les parece que es algo que no hay que hacer, o que no hay que hacer nunca, en algunas ocasiones que no hay que hacer nunca, o en todo caso que hay que hacer con matices. Mirad, esto es del día 30 de septiembre. ¿De acuerdo? Esta diapositiva la hice ayer, la puse ayer porque ayer recibí el boletín del Colegio Oficial de la Psicología de España, en el que llama la atención sobre algo que también de lo que se habla, me parece que demasiado poco, ¿no? Que es el abuso sexual infantil cometido por mujeres. Todavía se habla menos, porque el abuso sexual infantil casi siempre, del que hablábamos antes, casi siempre es perpetrado por hombres, ¿no? Pero que hablemos del abuso sexual infantil con todo su drama, a veces impide que veamos el bosque de otras formas de maltrato, como el maltrato corporal, la explotación, el abandono tipo siglo XXI, ¿no? El abandono, cómo abandonamos en el siglo XXI, cómo los cambios en el estilo de crianza del siglo XXI nos han obligado a abandonar. Es una palabra que no nos gusta y que resulta muy poco atractiva plantearlo, pero cómo nos habrá obligado a abandonar en alguna medida a los peques, la negligencia, la sobreexigencia, la falta de sintonía, esto que se empieza a llamar ahora el destrato, o con otra palabra, otro neologismo, el ninguneo, directamente ya no se castiga a los chiquitines, no se les pega con demasiada frecuencia. Ahora lo que nos encontramos en la consulta es que se les ignora absolutamente, ¿no? La gestión de las necesidades, también como una forma de experiencia de maltrato, ¿no? Las necesidades, gestionar las necesidades de los padres y las necesidades de los hijos. Nunca coinciden. Nunca, jamás coinciden las necesidades de los chiquitines con las necesidades de los padres. Os lo digo como psiquiatra, como psicoterapeuta y sobre todo como padre de 4 hijos. No coinciden, es perfectamente razonable, ¿no? Es muy difícil hacer esa gestión, y cada año en la civilización occidental, cada año se ha puesto más complicado ser padre y gestionar las necesidades de unos con las necesidades de otros. Eso es una experiencia adversa, que el peque no vea resueltas sus necesidades, que jamás las van a ver. No hay ninguna posibilidad, estad tranquilos, no hay ninguna posibilidad de satisfacer el 100% de las necesidades de nuestros hijos, ninguna posibilidad. Pero con que lo hagamos con el 70 o el 80% ya estaría bien, ¿no? Pero a veces ni eso, y todo eso también incluido en lo que en los últimos años empezamos a hablar ya por fin de los determinantes sociales, cómo los determinantes sociales tienen mucho que ver en las experiencias adversas, precisamente, ¿no? En las experiencias traumáticas, y cómo eso tiene mucho que ver otra vez en la salud. Y cuando digo salud, estoy hablando entonces de salud con mayúsculas, ahí está todo, lo emocional, lo mental, lo corporal, lo social, ¿no? La falta de sintonía es un ejemplo de lo que decía antes, ¿no? La gestión de las necesidades. Yo necesito un abrazo y papá me compra un iPhone. Es exactamente así, ¿de acuerdo? Yo necesito estar contigo, hablar contigo, y papá me matricula en actividades extraescolares por la tarde.
Esto es un ejemplo de gestión de las necesidades, que no voy a hacer un juicio de valor sobre eso, de ninguna manera, pero que se puede entender, que puede ser vivido por el peque, puede ser vivido como una situación carencial, ¿no? El trauma relacional temprano es algo que nos preocupa especialmente y de lo que quería hablar aquí, ¿no? Esto es una frase que encontré hace poco tiempo, ¿no? Cuando insultas a tu hijo no deja de quererte, deja de quererse a sí mismo. Sí, exacto, esto lo he visto en la consulta miles de veces. Las personas que luego el motivo de consulta da igual. Personas que vienen a la consulta con ansiedad, con depresión, ya sabéis, el motivo de consulta no importa, el motivo de consulta nunca es el problema, ¿no? Luego lo veremos. Son personas que se sienten no solamente no queridas, porque eso no puede ser, es insoportable para una personita de 3 años, lo que se sienten es no queribles, que es mucho peor. Como se sienten no queribles, luego, y teniendo en cuenta aquello de que uno acepta el amor que cree merecer, luego va a aceptar casi cualquier cosa, y esto está en el origen de una inmensa cantidad de motivos de consulta. Y esto tiene que ver otra vez con esta regulación de las emociones. Este concepto de trauma relacional temprano tiene que ver con esto, con las relaciones entre los recién nacidos y sus figuras principales, habitualmente los padres, claro, sus figuras principales de apego. Es un trauma en la relación y es un trauma muy temprano, insisto, ha comenzado probablemente antes de nacer. Está causado por una madre o un padre o cuidador primario, atemorizado, atemorizante, negligente o incapaz. ¿Estoy haciendo un juicio de valor? No, de ninguna manera, no quiero que lo hagamos. Que los padres muchas veces me dicen, ¿no? Cuando hablo con los padres de algún adolescente, de algún niño, y entonces el padre y la madre me dicen, entonces, ¿nos quieres decir que lo estamos haciendo, que lo hemos hecho todo mal? Y yo les digo, sí, efectivamente, lo habéis hecho mal. Todo no, seguro que todo no os agobiéis, pero sí, lo habéis hecho mal. En todo caso, el darse cuenta de que hay cosas mal hechas es el primer paso para empezar a hacerlas bien, ¿no? Y estáis aquí en la consulta pidiendo ayuda, así que esto tiene muy buen pronóstico. No, han hecho lo que han podido. Han hecho lo que han podido. ¿Lo han hecho mal? Sí, han hecho lo que han podido, porque a su vez los padres tienen una historia traumática previa de su propia infancia, que a su vez es heredada entre comillas, o heredada de forma de aprendizaje, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Esto es, el trauma relacional temprano es transgeneracional, se va aprendiendo y se va transmitiendo además, ¿no? Y yo creo que también es uno de los retos de vosotras y de vosotros que sois muy jóvenes, ¿no? El reto es romper esta transmisión transgeneracional en algún momento, ¿no? El trauma relacional temprano tiene que ver con la ausencia de la disponibilidad emocional. Esto me parece que es un concepto fundamental, la disponibilidad emocional. El chiquitín tiene todos los recursos, va al mejor colegio, tiene un iPhone, naturalmente desde los 4 años, tiene garantizada la comida, tiene garantizado todo lo material, pero sus padres no están emocionalmente disponibles. Y no es porque no quieran, ¿os dais cuenta? No quiero hacer otra vez un juicio de valor, de ninguna manera. Hablamos de malos padres, nunca. Hay padres que son delincuentes, pero eso es otra cuestión, es delito de Código Penal, de maltrato de Código Penal, y yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando como clínico, ¿no? en la consulta. Así que no voy a criminalizar a los padres, si no lo son, quiero decir, si no están cometiendo un delito, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que ocurre es que estos padres que no están disponibles, que están mal, que lo están pasando mal también, porque llevan pasándolo mal, por cierto, toda su vida, estos padres no son capaces de facilitar las conexiones que el bebé necesita, ¿no? A la izquierda tenéis las conexiones neuronales del recién nacido, ¿no? Uno de la factura que hemos tenido que pagar evolutivamente por pasar a la bipedestación, por estar de pie, es que el canal del parto se hace muy pequeño y los seres humanos tenemos que nacer con el cráneo muy pequeño también y por tanto con el cerebro sin terminar, sin acabar. Así que el cerebro, y el cerebro como el cerebro solo no existe, o sea, el sistema psico-neuroendocrino inmunitario tarda años en completarse, tarda años, y se completa y se construye en la relación, se construye con la mirada de mamá y de papá. Ahí se construye. Y entonces pueden ocurrir un par de cosas. Por un lado, que esa construcción, que esas conexiones nuevas, que esas conexiones se vayan haciendo desde la confianza, desde la paz, desde la tranquilidad, desde el orden, desde la rutina, desde la esperanza, desde la facilidad, o que esas conexiones se vayan construyendo desde la
inestabilidad, desde la duda, desde la desconfianza, desde el miedo, desde la falta de atención, desde la falta de cariño, desde la falta de cuidado. ¿Y eso qué define? Pues eso lógicamente va a definir lo que Bowlby y sus coetáneos definieron, Margaret Mead, definieron como modelos internos de trabajo. Modelos internos de trabajo, que es lo que nosotros llamamos también el libro de códigos, lo que yo llamo para explicarle a mis pacientes lo que es el libro de códigos. Nuestros libros de códigos, y todos tenemos uno, nuestro libro de códigos en forma de conexiones psico-neuro-endocrino-inmunitarias organizadas en los primeros años de nuestra vida, nuestro libro de códigos es intransferible, es personal, y comienza a escribirse cuando nuestros padres se conocen. Nuestra historia comienza cuando nuestros padres se conocen. Ahí comienza nuestra historia, mucho antes incluso de haber nacido, ¿no? Con este libro de códigos, que se ha escrito así, que no hemos escrito, que nos lo han escrito, que luego nosotros podemos modificar, naturalmente que sí, pero que inicialmente nos lo escriben otros, con ese libro de códigos estamos toda nuestra vida. Pasamos toda nuestra vida con este manual de instrucciones, interpretamos el mundo, interpretamos a todos los demás, nos interpretamos a nosotros. Como veíamos antes, ¿somos queribles o no somos queribles? ¿Somos queridos o no? ¿Somos valiosos o no? Ese es el libro de códigos, ese es el manual de instrucciones, y este libro de códigos es lo que se altera cuando nuestro paciente viene, lo que se sobrepasa cuando nuestro paciente viene a la consulta. Todo esto no es algo intuitivo. Es decir, todo esto está ya muy bien valorado, muy bien medido, ¿no? Como en términos de neuroimagen, las diferencias entre personitas que han vivido situaciones de abandono, de maltrato, de negligencia parental, de abusos, de diferentes tipos de experiencias traumáticas, y los que no, como hay claramente diferencias en las conexiones neuronales, en las conexiones de diferentes estructuras cerebrales, ¿no? Y como naturalmente hay diferencias en el funcionamiento del sistema inmunitario, por ejemplo, ¿no? Otra vez, algo o del sistema endocrino, hay diferencias en el crecimiento, en el desarrollo, sí, claro, todo eso ahora mismo está, como os decía, muy bien descrito, ¿no? En todo esto aparece, y no quiero dejarlo pasar, aunque no tengamos tiempo para desarrollarlo, claro, pero me parece una cosa apasionante, aparecen lo que decíamos antes, los determinantes sociales. Los padres no pueden atender las necesidades de sus hijos, pues probablemente no pueden, porque tienen que trabajar en 2 turnos, porque no pueden pagar el alquiler. Claro, el miedo de los padres, ¿no? Lo comentábamos antes, la situación, todo esto influye, como no puede ser de otra forma, en el desarrollo infantil. Y para la Organización Mundial de la Salud son hechos probados, y para el Ministerio de Sanidad también son hechos probados. Este documento lo tenéis en Internet, por favor, descargadlo gratuitamente, los hechos probados, porque ahí nos van a contar cómo los determinantes sociales tienen muchísimo que ver en la salud emocional, en la salud mental, y por supuesto en la salud del páncreas, en la salud cutánea, en la salud intestinal, otra vez, en la salud. Quiero insistir en que salud solamente hay una, ¿no? El transporte, el desempleo, el trabajo, la distancia, algo que me parece apasionante, un minuto solamente para pasar por encima, ¿no? Cómo se ha podido demostrar en estos últimos años que el hecho de que tú veas 3 árboles desde tu ventana, el 30% de tu barrio sea una zona verde, o que estés a menos de 300 metros de un gran parque, mejora espectacularmente tu salud. Tu salud. En general, por supuesto, otra vez, dependiendo de lo que busquemos, nosotros lo colocamos artificialmente en lo mental o en lo corporal. No, la salud, la relación con zonas verdes, la relación con la naturaleza en concreto, ¿no? Bueno, hay una ingente cantidad de información sobre este tema. Y aquí, las diapositivas están aquí, en este ordenador, yo se los dejo a la organización, si tenéis interés en las diapositivas las he preparado para vosotras y vosotros, son vuestras, así que están aquí. Si tenéis interés en desarrollar algo de esto, no tenéis más que pedírselo a la organización y compartirá con vosotros. Y voy a pasaros unas diapositivas solo con ánimo de molestar. Esto es, no, pero por favor no os enfadéis conmigo. Quiero decir cómo todo esto que estoy contando se sabe. Se sabe además desde la literatura científica. Cuando utilizamos la palabra científico en psiquiatría, a mí a veces me da un poco de miedo, pero cómo todo esto está, ¿no? Está muy bien desarrollado, ¿no? El estrés acumulativo, el trauma complejo,
en la infancia y las enfermedades autoinmunes en el adulto, ¿no? O la esquizofrenia, o otras experiencias psicóticas, o los trastornos alimentarios. En los trastornos alimentarios, y he visto cientos, en los trastornos alimentarios siempre hay una experiencia traumática severa. El abuso sexual está por encima del 60%, y casi nunca, otra vez casi nunca, se pregunta, ¿no? El lupus eritematoso, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, psoriasis. ¿Os dais cuenta cómo las experiencias traumáticas afectan a toda nuestra vida, absolutamente a toda nuestra vida, ¿no? Acabamos de terminar un trabajo con mujeres fibromiálgicas, ¿no? Una muestra de 80 personas, en las que también ha sido sobrecogedor el resultado, ¿no? Los resultados y las manifestaciones de la salud mental en general, o el riesgo de suicidio, como no podía ser de otra forma, ¿no? Las funciones neurocognitivas. Esto se acaba de publicar desde el 10 de septiembre, este artículo es muy reciente, se acaba de publicar en una revista médica muy prestigiosa, el Journal of American Medical Association, ¿no? Es decir, tenéis también recientemente otros compañeros nuestros han hecho un trabajo precioso de psiquiatría biológica. Tenéis este esquema, que no es para que lo veáis aquí, no tiene ningún sentido, solo quiero presentarlo para que veáis que existe y que hoy sabemos, cuando yo empecé a estudiar psicoterapia hace 40 y tantos, 50 años, no se sabía, pero hoy sí, hoy sabemos cómo las experiencias traumáticas infantiles tienen que ver con todo lo que os he contado antes, con todo lo que se ha publicado antes, y sabemos el cómo se hace, cuáles son los mecanismos psico-neuroendocrino-inmunitarios que convierten el abuso sexual en la infancia en una fibromialgia, en una depresión, en un trastorno por ansiedad, en una fobia social, en lo que queráis, ¿de acuerdo? En lo que queráis. Hoy lo sabemos, ¿no? Y también sabemos, y fijaos, esto lo ha publicado, ¿no? En la revista Psychotherapy o la sección de Psychotherapy de la Asociación Americana de Psiquiatría, uno de los autores de los que yo he aprendido más, Wampole o Norcross, la tragedia de la psicoterapia, de las guías de práctica psicoterapéutica en el tratamiento de las experiencias traumáticas. Entonces, esto es algo que tenemos también para esta nueva era, tenemos que empezar a revisar, seguramente tenemos que hacerlo mejor, definitivamente, porque seguir mirando hacia otro lado es muy mal negocio. Aquí tenéis también un documento muy interesante, porque todo esto se ha cuantificado, lo que nos cuesta a todos, ¿no? Además del sufrimiento psicológico, lo que nos cuesta incluso en términos económicos, el seguir mirando hacia otro lado, o sea, el no querer ver, que cuando la voz es silenciada, y esto ya lo sabía Shakespeare y lo escribe y lo pone en boca de Macbeth, lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en dolor, en duda, en tristeza, porque lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Me parece que esto es también como Macbeth, pero me parece que es algo que nos ayuda porque es exactamente lo que estamos viendo en la consulta. En este momento hay una compañera, una psiquiatra, al frente del comisionado de salud mental en el Ministerio de Sanidad en España, en Madrid. Una colega, la doctora Belén González, y ella se ha atrevido a decir esto. Algunos de mis compañeros, algunos psiquiatras han puesto el grito en el cielo, se han enfadado muchísimo, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con ella. Los problemas de salud mental no son crónicos, los hacemos crónicos nosotros. Por un lado, los psiquiatras con nuestros tratamientos farmacológicos muchas veces, y desde luego el sistema de salud mental al no ofrecer espacio de palabra a las personas. Es tan importante otra vez, ¿no? El compartir. Es lo que define la diferencia entre experiencia adversa y experiencia traumática. Así que nuestro paciente sale de nuestra consulta cargado con este peso, ¿no? Cosas que debí decir y que no dije, entre otras cosas porque el profesional de la salud no se lo ha preguntado. Cosas que debí de preguntar y que no he preguntado. ¿Preguntar qué? Preguntar sobre la experiencia traumática y preguntar desde las primeras sesiones, desde los primeros momentos, preguntar por esta experiencia, ¿no? Por el tipo de experiencia, porque algo que también aprendí hace muchos años es aquello de lo sabido impensado. Quiero decir, todos nuestros pacientes saben
que es su experiencia vivida, de abandono, de negligencia, de abuso, lo que queráis, que su experiencia traumática tiene que ver con su fibro, con su esquizo, con su anorexia, con su depresión. Todos los pacientes lo saben, es lo sabido impensado. Lo que no saben es cómo pensar en ello, lo que no saben es cómo narrarlo, cómo contarlo, cómo integrarlo. Eso es lo que no saben hacer, y ese es el espacio del psicoterapeuta, el ayudar a esta persona que sabe perfectamente esta relación, ayudarle a integrar, lo que llamamos en psicoterapia del trauma, a integrar, ¿no?, la experiencia traumática en su propia historia. Preguntar o no, hay que preguntar o no, no hay debate sobre esto, en este momento no hay debate, de verdad, hacedme caso, o no me hagáis caso, pero lo revisáis, ¿vale? lo pensáis, pero no, hay que preguntar, sí, parece que está muy claro. Hay un autor, John Reed, que me gusta mucho, que lleva años trabajando sobre esto, ¿no? Hay que preguntar, sí, hay que preguntar, y además hay que preguntar otra vez, ¿no? Hay que preguntar por qué el ser humano enferma por falta de vocabulario. ¿Sabes? Me parece que esto es una expresión que nos puede ayudar a entender, ¿no? Y que a mí me han ayudado otra vez mis pacientes, ¿no?, después de 40, casi 50 años de práctica clínica, ¿no? El ser humano enferma por falta de vocabulario, ¿no? Entonces el paciente, mirad esta imagen que es muy bonita, ¿no?, el paciente con el corazón, la emoción, la radiografía, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo emociones sin expresar, es exactamente así. Eso se llama, como sabéis seguramente, se llama alexitimia, la incapacidad para expresar las emociones, estimula el eje hipotálamo hipófiso adrenal y finalmente acaba manifestándose en, otra vez, ansiedad, depresión, insomnio, adicción a opiáceos, a la comida, anorexia o una enfermedad autoinmune, como hemos comentado anteriormente, ¿no? John Reed nos explica además el cómo, el cuándo y de qué manera tenemos que preguntar. Claro que hay que preguntar por el abuso sexual a todos nuestros pacientes, hay que abrir ese melón, ¿no?, como a veces vulgarmente comentamos, ¿no? Porque la experiencia y la investigación demuestra que si les damos la oportunidad a nuestros pacientes, nos van a contar una experiencia traumática de gran contenido emocional. Siempre, sí se lo preguntamos. La cuestión es que otra vez no lo preguntamos. Y si no lo preguntamos, estamos retraumatizando al paciente, si no lo preguntamos, ¿no? Una parte importante, claro, de estas experiencias han estado relacionadas con los vínculos de apego, sí, aunque no lo parezca y aunque al paciente le cueste trabajo poder aceptar, es su gran conflicto, ¿no? Lo que pasa es que eso, nadie los ha escuchado nunca, o peor, le ha escuchado, como nos han contado muchas de nuestras pacientes a lo largo de nuestra experiencia, que una vez le contó a la neuróloga, al neurólogo, al reumatólogo, al médico, le contó que a él o a ella le parecía que su enfermedad actual tenía que ver con aquella historia de abandono, de abuso, y el médico o el psicólogo les ha dicho, no, eso no tiene ninguna importancia, no, eso déjalo ya, olvídalo, lo que tienes que hacer es pasar página. Supéralo, olvídate de eso no tiene importancia hace mucho tiempo. Me acuerdo de una paciente que me decía, llorando, me refería esta relación, estas frases de su médico, y me decía, yo ya sé que tengo que pasar páginas, si yo ya sé que tengo que olvidarlo, si yo ya sé que tengo que superarlo, lo que me gustaría es que alguien me dijera cómo se hace eso. Claro, así que decirle a una persona traumatizada que lo que tienes que hacer es superarlo es un insulto. No sé si os gusta, pero al menos quiero que entendáis lo que quiero transmitir, ¿no? A lo mejor no estáis de acuerdo, no os gusta, pero eso no lo puedo evitar. Pero es un insulto, es lo que llamamos una retraumatización, ¿vale? Es retraumatizar a esta persona, ¿no? Bueno, en este momento además, como os decía antes, ya sabemos, la cuestión es que además ahora sabemos cómo estas experiencias traumáticas se relacionan con su depresión, o con ansiedad, o con su esquizofrenia, o con su fibromialgia, es que además lo sabemos, ¿no? El mito reciente de la enfermedad mental, de que la enfermedad mental tiene que ver con el desequilibrio de los neurotransmisores, esto se ha terminado, esto ya fue un modelo exitoso durante mucho tiempo, un modelo de marketing durante mucho tiempo, que yo me creí, lo de que la depresión tenía que ver con un fracaso en el metabolismo de la serotonina, eso ya sabemos hoy que no es verdad, que es falso, que es un modelo simplemente, que es un mito, eso no se puede seguir manteniendo, ¿no? Así que tenemos, por supuesto, la dicotomía psicosomática, ¿no? Que lo psíquico y lo corporal se pueden separar, ¿no? Tenemos que tener una mirada, me parece, yo os ofrezco la posibilidad, os sugiero la posibilidad de que tengamos una mirada mucho más amplia, ¿no?, sobre todo esto, porque, como dice un periodista de investigación, especializado en la investigación
sanitaria, Johann Hari, y es una expresión que a mí me gusta mucho y que yo se lo digo, se lo repito muchas veces a mis pacientes: la depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. Me parece precioso. La depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. Y en lugar de depresión, porque esto es sobre un libro que él escribe sobre las desconexiones en la depresión, en lugar de depresión, cambiad depresión y poned cualquier otra cosa, cualquier otro diagnóstico, ¿no? La depresión no está en tu cerebro, la depresión está en tu vida, no está en tu serotonina, está en tu vida, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Las experiencias traumáticas producen una situación de estrés crónico, una persona traumatizada que no ha podido compartirlo, que no lo ha podido integrar, está toda su vida en esta situación de estrés crónico, su libro de códigos le hace estar permanentemente alerta, eso estimula una serie de mecanismos que hoy conocemos perfectamente bien, produce un estado inflamatorio crónico que se manifiesta después en cualquiera de los diagnósticos que hemos visto antes. El motivo de consulta, y quiero plantearos también esto con ánimo de provocar, el motivo de consulta nunca es el problema. Esto lo digo así, eso, con ánimo de amargaros la mañana. El motivo de consulta nunca es el problema. El motivo de consulta es un problema. La ansiedad es un problema, la depresión es un problema, la anorexia es un problema, pero son síntomas, realmente son síntomas, tal y como debemos de volver a entender la psiquiatría maltratada por el DSM, son síntomas, ¿no? El motivo de consulta es un problema, pero no es el problema. Y el problema, con muchísima frecuencia, precisamente hoy aquí, es la experiencia traumática no compartida, la experiencia traumática no integrada, no expresada, no tratada. Lo que con mucha frecuencia estamos haciendo, a veces en psicoterapia, utilizando técnicas muy específicas y desde luego en psicofarmacología, es realmente ventilar el humo de nuestros pacientes, quitar los síntomas, ventilar el humo mientras nuestro paciente se sigue quemando, está inflamado, sigue ardiendo por dentro, ¿no? Bueno, y esto en estos últimos años, para ir cerrando, se organiza en esto que llamamos la atención informada en trauma, propuesta básicamente por el mundo anglosajón, sobre todo el Reino Unido y las dos costas de Estados Unidos, y que nosotros modestamente desde la SEMPIB y desde el foro estamos también intentando desarrollar, es la atención informada en trauma. Entonces, la propuesta, que como os digo, en el mundo anglosajón está ya mucho más avanzado que aquí, tanto es así que en algunos locales, en algunos estados de Estados Unidos, el no atender, el no preguntar, por ejemplo, ¿no? El no hacer una atención informada sobre trauma en psicología, en psiquiatría o en medicina puede ser considerado una negligencia profesional. O sea, estamos en ese nivel, cosa que comparto. Me parece que es algo que entre todos tenemos que por las buenas, además, por las buenas o seguramente por las malas, así que mi recomendación es que lo hagamos por las buenas, ¿no? El pensar y el aplicar esto que estamos comentando aquí, aplicarlo a todos nuestros pacientes, independientemente del motivo de consulta, porque os va a sorprender cómo esa experiencia traumática, cuando lo preguntamos, cuando lo exploramos adecuadamente, aparece en un porcentaje sobrecogedor en vuestra consulta. Este es un artículo que también podéis encontrar gratuitamente en Internet, como todo lo anterior, y que es de unos compañeros nuestros, de un hospital, del Hospital de Alcalá de Henares, y que habla de cómo nosotros podemos retraumatizar a nuestros pacientes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo retraumatizamos a nuestros pacientes? Entre otras cosas, no reconociendo sus experiencias traumáticas previas. Aquí tenéis otras muchas manifestaciones y publicaciones en este sentido, trabajos muy interesantes que además ya nos dicen cómo hay que hacerlo. Aquí tenemos el árbol de los síntomas y debajo las raíces del trauma. La caja de herramientas desarrollada por el gobierno escocés precisamente para esta atención. Quiero decir que ya sabemos lo que hay que hacer, además sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo haciendo estas cosas los resultados son mejores. Tenéis mucha documentación en este sentido. Vamos a terminar con una recomendación también de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2017, ¿no? Cómo es urgente cambiar el modelo. Y esto no es algo nuestro, por eso quiero decir, esto tiene mucho que ver conmigo, naturalmente, con nosotros, pero el texto lo he copiado de las Naciones Unidas, ¿no? La necesidad de un cambio de modelo, de un cambio de era. Vuelvo otra vez a la diapositiva inicial y a la propuesta de este congreso, un cambio de era, sí, a la innovación de las políticas a nivel de la población, dirigida más a los determinantes sociales y a las experiencias traumáticas, abandonando el modelo médico, el modelo farmacéutico realmente dominante que busca curar a los individuos,
centrándose en trastornos. No hay psicoterapia de la depresión, no hay psicoterapia de la ansiedad, no hay psicoterapia de la anorexia nerviosa. De verdad, hacedme caso, no. Lo que se plantea en este momento es que la psicoterapia, la intervención, es la intervención sobre la persona que presenta esa sintomatología. Y no es lo mismo. ¿Os dais cuenta, no? Lo que la psiquiatría de los últimos 40 años, exactamente desde 1980 con la edición del DSM-3, lo que la psiquiatría ha hecho ha sido convertir las emociones, convertir los síntomas en trastornos, en diagnósticos, y luego proponer un tratamiento inmediato para ese diagnóstico. Hemos perdido la perspectiva biográfica, la perspectiva humana, ya no vemos personas, vemos solamente diagnósticos DSM-5 en este momento, ¿no? Casi todo el mundo, o cada vez más, cada vez hay más voces, ¿no?, en el sentido de recuperar la psicopatología, de recuperar la biografía, de recuperar que estamos viendo personas, no estamos viendo diagnósticos, no estamos tratando diagnósticos. Y termina este documento, el documento es muy largo, yo he sacado un par de frases dentro del contexto, están contextualizadas, el contexto general es este mismo, ¿no? Las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en vez del desequilibrio químico. Me parece brillante esto. La teoría del desequilibrio químico, de la serotonina, de la dopamina, está absolutamente obsoleta. Ya sabemos que eso no es así. ¿Que la serotonina se afecta en las personas con depresión? Seguro que sí, pero no es la causa de su sintomatología depresiva. ¿Se entiende ese matiz? Sí, ¿verdad? ¿Que se puede afectar la serotonina? Claro, pero que la depresión no es solo porque te falta serotonina y entonces yo te voy a poner un tratamiento con un inhibidor selectivo como en la diabetes, el modelo de la diabetes, entonces vas a estar toda tu vida tomando esta pastilla que va a recuperar el desequilibrio perdido. No, eso ya sabemos que no, que eso no es así, que eso no es cierto, que eso es un mito y un modelo de marketing, ¿no? El desequilibrio de poder, en lugar del desequilibrio químico, el desequilibrio de poder como determinante social ayudaría mucho a que las gestiones de las necesidades entre padres y hijos también pudiesen cambiar, y ahí, en los aprendizajes, en la regulación emocional, en los primeros años de vida, estará el futuro de la salud. Esto es un trabajo fantástico que también tenéis gratis en internet y que también os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿no? Un trabajo fantástico de unas compañeras británicas que hace ya años que nos propusieron una nueva manera de ver a nuestros pacientes desde el desequilibrio de poder, dentro de lo que ellos llaman el marco de poder, amenaza y significado. Y que lo fundamental en esta nueva manera de ver a los pacientes es cambiar la pregunta, que es con lo que empezábamos, cambiar la pregunta. La pregunta ya no es ¿qué te pasa? El ¿qué te pasa? Sigue siendo una pregunta válida en urgencias. En muchas de vuestras intervenciones en el teléfono estoy seguro que la pregunta sigue siendo ¿qué te pasa? Pero cuidado, siempre con esto detrás. Y fuera de las urgencias, la pregunta ya no es ¿qué te pasa? La pregunta es ¿qué te ha pasado? Porque tu depresión de hoy tiene que ver con lo que te ha pasado, tu ansiedad, tu anorexia, tu esquizofrenia, tu fibromialgia, tu lupus eritematoso, tiene que ver con lo que te ha pasado. Cambiar la pregunta, ¿no? Cambiar la pregunta, ¿qué te ha pasado? Bueno, y terminamos. No necesitas, para esto realmente no necesitas más tiempo. Lo que yo también aprendí hace muchos años con este modelo que llamamos de psicoterapia breve, es que tampoco hace falta tanto tiempo para la intervención con nuestros pacientes, hace falta más concentración. Lo que hace falta es, bueno, esto que os cuento ahora, a mí me parece que está bien, que es lo que tenemos que hacer. Cuando yo empecé a hacer psicoterapia no lo sabíamos, ciertamente, ¿no? Hemos ido aprendiendo y hemos ido cambiando y vamos adaptándonos y vamos poniendo el foco en lo que nos parece que la investigación nos va ofreciendo, ¿no? Me parece que eso es algo francamente valioso. Y no hace falta tanto tiempo para hacer una intervención. Los pacientes con estas experiencias traumáticas, que son, insisto, la inmensa mayoría en la consulta. Un resumen nada más, antes hablábamos del abuso sexual. El abuso sexual en la infancia es el 20%, 25% de la población general. En la población clínica está entre el 47 y el 74%. ¿De acuerdo? Lógicamente, porque la población clínica no es población general, ¿no? Entonces, lo que me parece que necesitamos es más concentración y más saber cómo preguntar, cuándo preguntar y, desde luego, preguntar para poder ayudar a nuestro paciente a compartir su historia trágica, su historia dramática. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra atención. Muchas gracias.